Muy buenas noches, familia. Dios nos bendiga a todos inmensamente, grandemente, y le damos gracias a nuestro Señor por permitirnos una hermosa noche de verano en la que podemos retomar nuestros estudios devocionales familiares con el tema El hogar como Dios lo planeó. Y esta noche nos corresponde la lección número 12, la ropa provocativa, una amenaza para el hogar. Nuestro tema, la ropa provocativa como una amenaza para el hogar cristiano, es oportuno y relevante, ya que vivimos en una época en la que estamos siendo bombardeados desde todos los ángulos con influencias que afectan el hogar tal como Dios lo diseñó. La televisión, por ejemplo, ofrece una avalancha de comerciales o anuncios centrados en hombres o mujeres escasamente vestidos que intentan vender cualquier cosa, desde un carro nuevo hasta espuma de afeitar de piel sensible. Muchos de nuestros empresarios promocionan hábilmente sus productos en los periódicos o en las redes sociales, donde hombres y mujeres aparecen vestidos de tal manera que dejan poco a la imaginación. Todo esto con el propósito de ganar dinero rápidamente, sin considerar las consecuencias de esos anuncios sobre la confianza y la moralidad del hogar e incluso de nuestra nación. La sección de entretenimiento de nuestros teléfonos y especialmente los anuncios de las películas y series de televisión actuales nos atraen e incitan a asistir mediante imágenes de mujeres parcialmente desnudas. Si damos una vuelta por nuestros barrios, encontramos hombres cortando el césped o lavando sus autos en pantalones cortos y sin camisa, mujeres lavando las ventanas o tomando el sol en shorts súper cortos, si se puede redundar en estos conceptos, tops sin mangas, bikinis y blusas que descubren el abdomen y en el cual no están usando sostén. Un recorrido de compras en muchos de nuestros centros comerciales frecuentemente revelan una gran cantidad de hombres y mujeres que han renunciado a su sentido de la vergüenza y la modestia al usar ropa inapropiada o insuficiente. Wilbur Smith afirma que nuestra era lleva las prendas más cortas que jamás se han conocido en cualquier civilización occidental. Permítame definir los términos del título de nuestra lección. Cuando hablamos de ropa provocativa, me refiero a ropa inmodesta, como las minifaldas, trajes de baños, pantalones cortos, shorts súper cortos, vestidos escotados y transparentes y otras prendas cuestionables usadas de manera inadecuada o la falta de ropa adecuada usada tanto por hombres como por mujeres. Por amenaza, quiero decir algo que provoca daño, perjuicio, efectos destructivos o que es una maldad contra otra persona. Por cristiano me refiero a lo que Pablo quiso decir al usar la declaración espiritual en Cristo en Gálatas 2:20, 3:27, Efesios 1:3 y Efesios 3:6, que describe la relación espiritual de una persona con Cristo. Por hogar me refiero al lugar de nuestra vida y actividades domésticas, los miembros de nuestra familia o un hogar como se usa en Josué 24:15, en 1 de Samuel 2:20, en Lucas 15:6, en 1 de Timoteo 5:8 o en Tito 2:5. El hogar cristiano es aquel en el que las personas viven una vida cristiana y en el que se practican y se defienden los principios de Dios. El hogar cristiano está en el mundo, pero no es del mundo, como se refería Jesús a sus discípulos en Juan 17, 15 y 16. Como consecuencia, el impacto de la mundanalidad y la sensualidad persuaden a algunos cristianos a tener una mentalidad y práctica demasiado amplias en cuanto al tema del vestuario. Y definitivamente que cuando tratamos un tema como este, hay ciertos pasajes en la escritura que son muy conocidos, que son clave, pero nunca suficientemente explicados y mucho menos aplicados. Y uno de ellos es Primera de Timoteo 2, 9 al 10, que es un texto clave relacionado con la vestimenta adecuada, en donde el apóstol Pablo declaró
por inspiración de Dios lo siguiente: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Al examinar cuidadosamente los significados de algunas palabras clave en estos dos versículos, podemos entender cómo las mujeres, principalmente, deben vestirse para que su vida proclame piedad, es decir, una vida cristiana. Vamos a ver estos términos. El primero de ellos, como lo ven resaltado en pantalla, es el atavío o ataviar. En el versículo 9, significa poner en orden, arreglar, decorar, adornar a alguien con algo. Por ejemplo, el esclavo cristiano, dice Pablo, adornaba su vida de manera que la doctrina de Dios parecía atractiva a los demás. El amo podía decir: si la religión que mi esclavo practica es el cristianismo, y eso lo lleva a comportarse de esta manera tan responsable, tan humilde, tan honesta, entonces esa religión yo la quiero conocer. Es más, quiero ser parte de ello. Yo quiero tener ese gozo, esa alegría. Él es un esclavo, yo soy su amo, yo soy rico, pero no vivo con la felicidad que él vive. No vivo a la altura de los principios que él vive. Uno debía vivir de tal manera que eso adornara la doctrina para que fuera atractiva para otro. Bueno, ese concepto es el mismo que utiliza Pablo cuando habla de cómo deben ataviarse las mujeres cristianas. También la iglesia, como la novia de Cristo, que dice Apocalipsis 21:10, que se viste de todas sus galas para poder recibir a su esposo en aquellas bodas del Cordero. El siguiente término es ropa decorosa. También en el versículo 9 significa vestimenta coherente con lo que ella es decir, que debe coincidir con lo que se supone que ella es. Recordamos siempre ese viejo dicho romano de la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. De nada sirve tener ese estatus, ese nivel, si en la calle no te distinguen de cualquier otra mujer. Bueno, eso es ropa decorosa, una vestimenta que va de acuerdo con lo que se debería esperar de una persona que dice que es cristiana o cristiano. En este caso particular, una hija de Dios. La palabra decorosa proviene de un término que significa ordenado, decente, modesto, conveniente. Estamos hablando de ropa que sea decente y limpia en su apariencia y que no llame la atención sobre aquellas partes del cuerpo que pueden excitar o provocar la tentación en otros. El siguiente término que utiliza el autor bíblico es el término pudor, también en el versículo 9, una palabra griega traducida como vergüenza en algunas versiones, prudencia, por ejemplo, en la Reina Valera revisión de 2015, y proviene de la palabra griega aidos, que significa un sentido del pudor o modestia. El diccionario desarrolla aidos con las ideas de la vergüenza o el sentido del honor que impiden a alguien cometer un acto indigno, al rechazo moral de realizar un acto deshonroso, abstenerse de sobrepasar los límites de la reserva y la modestia propia de una mujer. Así, la mujer cristiana, al ser una mujer con pudor o una mujer pudorosa, conforme a Primera de Timoteo 2:9, en primer lugar, comprende que vestirse de manera indecorosa es un acto indigno y deshonroso para la fe que ella dice defender. En segundo lugar, ella se vestirá con ropa apropiada que muestre respeto hacia Dios en quien profesa su fe y muestre respeto hacia los demás al abstenerse de usar ropa inmodesta que pueda provocar a otros al pecado. El siguiente término es la palabra modestia, que también se traduce en algunas versiones como sobriedad, versículo 9. Significa buen juicio, moderación, autocontrol como una virtud femenina, decencia, castidad. También el diccionario añade que aquí modestia o sobriedad implica ese gobierno interior acostumbrado con su constante control sobre todas las pasiones y deseos que evita
que surja la tentación. De este modo, la mujer cristiana que se adorna con modestia o con sobriedad vivirá y vestirá de tal forma que sus pasiones y deseos estén bajo control. Porque sí, cuando una mujer va a comprar ropa, cuando está parada frente a todas esas alternativas que hay en los almacenes de ropa, pues va a tener la tentación de colocarse algo que sabe que va a provocar las miradas, llevando el pensamiento a niveles de lo que la Biblia llama como pecado. De esta manera será más visible, de esta manera será más popular para el hombre de nuestra sociedad. Pero como dijimos al principio, cuando hablamos de que es una amenaza, esto es porque hace daño a ese hombre pecador inconverso que aún le agrega otro pecado más y le hace daño a sus hermanos en Cristo cuando también hace que estos puedan tener la tentación de llevar su pensamiento más allá por ver más de lo que deberían ver. También el otro término que encontramos aquí como un término clave es el término profesar, ya en el versículo 10. Significa afirmar, pretender, proclamar ser experto en algo, en este caso experta en algo. Inherente en la palabra profesar está la idea de promesa, es decir, la profesión de fe que hacemos en Cristo o en la profesión de fe que hacemos en Cristo hay una promesa de que esa fe se exhibirá, se mostrará en nuestra vida mediante la piedad. Así Santiago pregunta en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? El siguiente término es el término piedad, también versículo 10. Significa reverencia a Dios, devoción, religión. La mujer cristiana debe ser una mujer temerosa de Dios, sabiendo que Él está sobre ella, viéndola en el momento que compra la ropa, que se coloca la ropa. Él la está viendo y la está juzgando desde su tribunal santo si ella está actuando conforme a lo que ha aprendido. Ella debe demostrar esto mediante su vida de buenas obras manifestadas con un carácter, es decir, con un comportamiento o con una conducta adecuada. Entonces, Primera de Timoteo 2, 9 y 10 aborda la vida de la mujer cristiana tanto, número uno, en su adoración a Dios, como, número dos, en su vida diaria. Sin importar dónde esté, debe existir una armonía entre su carácter interior y su apariencia exterior. En último lugar, hablemos un poco más acerca del término modestia. ¿Qué impresión debe dar, ya aplicando esto a la familia, la esposa y madre cristiana por la forma en que ella se viste? ¿Qué revela la ropa modesta sobre el corazón interno de la madre y esposa cristiana? ¿Por qué deben las mujeres cristianas, y en realidad todos los cristianos, hombres o mujeres, preocuparse por mantener una armonía adecuada entre su carácter interno y su apariencia externa? ¿Qué papel desempeña la modestia en mantener nuestros hogares como Dios quiere que estén? La modestia se define como decente o decorosa, y un diccionario dice que modestia es comportarse de acuerdo con un estándar o lo que es apropiado o decoroso, puro. Ahora, especialmente dice no exhibir el cuerpo, apacible y humilde en apariencia, estilo, etcétera. Como sinónimos se indican casto, humilde y tímido en este mismo diccionario. El principio bíblico de la modestia implica una vestimenta, y no solo una vestimenta, un comportamiento que refleja nuestra autodisciplina y buen juicio, con decencia y castidad, sin dar ocasión para provocar tentación en otros mediante nuestra vestimenta o falta de ella. Hay ejemplos de la modestia y su importancia en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento, Dios, al dar instrucciones a Moisés y a los israelitas sobre la construcción de sus altares, instruyó que no tuvieran escalones para que la desnudez de aquellos que ofrecían sacrificios no fuese expuesta. Éxodo 20, versículo 16. La desnudez es un término eufemista, es un eufemismo para referirse a los órganos sexuales o a las partes privadas del cuerpo, como podemos verlo en Levítico 18:6. Dios también instruyó a Moisés sobre la creación de las vestiduras para los sacerdotes israelitas. Y sí, mis amadas hermanas, en ese pasaje
determinó desde dónde en sus piernas Dios considera que usted está mostrando su desnudez. Dice la escritura en Éxodo 28:42, mírelo en pantalla, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Las vestiduras de los sacerdotes eran para gloria y hermosura, dice Éxodo 28:2 y 28:40. Los calzoncillos de lino, que eran el vestido más interior de los sacerdotes, se usaban para cubrir su desnudez desde los lomos. Los lomos no es acá arriba, los lomos es desde el abdomen o la cintura hasta los muslos. Y ustedes saben dónde terminan los muslos. Terminan donde empieza la rodilla y no antes. Estas prendas debían usarse debajo de todas las demás vestiduras cuando ellos se acercaban al altar en el lugar santo. No usarlas podría ocasionar, dice Éxodo 28:41, que llevaran iniquidad y murieran. O sea, culpa de pecado y murieran. Por lo tanto, la modestia era un requisito para los sacerdotes de Dios. En el Nuevo Testamento se encuentra un ejemplo interesante de modestia en el incidente posterior a la resurrección, cuando Jesús apareció a sus discípulos que estaban pescando en el mar de Tiberíades o de Galilea. Leemos en Juan, capítulo 21, versículo 7, en pantalla por favor, porque voy a utilizar otra versión, la versión llamada la Biblia del Jubileo, la cual dice en este pasaje, dijo entonces aquel discípulo a cual amaba Jesús a Pedro, el Señor es. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. La palabra desnudo utilizada en este texto no implica estar desnudo en el sentido estricto de la palabra, como la usamos más acá en Occidente y en nuestro tiempo, sino que Pedro estaba vestido solo con una túnica ligera o posiblemente algo como un taparrabos. Sin embargo, al escuchar la confesión de Juan de que es el Señor, Pedro inmediatamente se puso su vestidura exterior por respeto a la presencia del Señor. Las escrituras muestran que la modestia es importante para los hijos de Dios. Hasta aquí nuestra primera sesión de esta lección, esperando que Dios nos dé la oportunidad de terminarla en subsiguientes reuniones. Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo.